Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio de entrevistas a Rubén Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Aquí estoy muy entusiasmado con la idea. Qué bueno, un placer. Siempre es interesante conocer también gente que está en la otra punta para también compartir visiones y también aprender y descubrir nuevas formas de hacer y de trabajar. Definitivamente. Yo creo que hoy que como estamos en esta coyuntura particular, no hay como sumar esfuerzos y capacidades, ¿no? Mm, Y yo creo que esta manera de reunirnos España-México Totalmente, es una manera muy palpable para otros de que es posible buscar este tipo de vínculos, ¿no? totalmente. Te presento. Rubén es coach vocacional, además es director de la Fundación Talento México, que luego hablaremos también cuáles son vuestros proyectos, y además también acompañas como coach de empresas a directivos y directivas para hacer cambios, para transformar las organizaciones. Para empezar un poquito, si te parece, podemos entrar en el ámbito del coaching vocacional, que ha sido también un poquito la primera parte que nos ha unido, ¿no? Porque yo también soy coach vocacional, y aquí también hemos conectado. Para ti, ¿cómo definirías el coaching vocacional? Bueno, para mí el coaching vocacional es una profesión maravillosa. Ujú, A diferencia de la docencia que permite mostrar el mundo, ujú, el coaching vocacional permite mostrar el mundo interior. Es ujú, decir, la manera como cada persona percibe el mundo desde su experiencia, desde la manera de cómo aprendió, ujú, de las conexiones que ha tenido con los seres cercanos o los lejanos. Es esa manera como de ayudar al otro a que se conozca a sí mismo y al mismo tiempo genere en él la posibilidad de gestionarse para obtener un resultado. Y ujú, concretamente el resultado más esperado es pues encontrar el sentido de la vida, ¿no? Es ujú, decir, todo esto que yo tengo en mi interior, ujú, ¿para qué me va a servir? Es decir, ¿qué me hace ser la persona maravillosa que soy? ¿Y qué ujú, me hace, a partir de la persona maravillosa que soy, con mis atributos, mis cualidades, mis talentos, ujú, decir, a partir de ahora con esto puedo construir esta identidad, esta persona, este personaje, ¿no? ujú, Cuidando en todo tiempo la autenticidad y orientado al propósito de vida, que es algo que nunca termina. Todo el ujú. tiempo nos estamos reinventando, porque mucha gente me pregunta, cuando hablas de coaching vocacional, ¿te Ujú. refieres al de los chavales o el de los niños, de los adolescentes? No, espérame. El tema del coaching vocacional llega a todas las edades, Exacto, ¿no? No importa la edad que tengas. ¿Cuánta totalmente. gente conocemos que se ha jubilado o que empezó un negocio y de repente se da cuenta que eso no era lo suyo y que después se explora a sí mismo y descubre que tiene potencial para otras cosas? Y el coaching vocacional es ese, es como el amigo que te acompaña en ese proceso de descubrirte a ti mismo, explorando tu mundo interior, ¿no? Totalmente. Además, has dicho algo también muy interesante, has comentado de que vamos reinventándonos, ¿no? Vamos como redefiniendo y que al final puedes tener 40, 50, 60, 70, te jubilas y aún así puedes también seguir este proceso. Nunca acaba, de alguna manera. Es correcto. Y fíjate, yo tuve una señora hace 2 años en la fábrica de talentos en Puebla, que es parte de la ¿Sí? fundación, una señora de 65 años que se metió al conservatorio de música, primero pensando, bueno, empezó a ir a los programas de la fundación pensando que lo suyo era el violín, pero resulta Ujú. que lo suyo era el violonchelo, ¿no? El Mira. violonchelo. Bueno, Y ahora está estudiando la carrera de violonchelo, ¿no? Y cuando qué le bueno. pregunto, ¿cómo va? Dice, ah, siento que el violonchelo y yo somos uno mismo, ¿no? Es decir, o sea, y ya tiene 68 años, entonces es maravilloso que una persona descubra su talento, Ujú. su capacidad, no importa la edad a la que sea, lo Exacto. importante es que estés haciendo aquello que te apasiona y que te mueve la vida, ¿no? Totalmente. Y es que es algo vital, porque si tú dedicas tu jornada laboral a algo que no te gusta, no se te da bien, estás de alguna forma, pero tu mente está en otro lugar, ¿no? Ese absentismo también emocional o mental, claro, al final eso también tiene unas consecuencias negativas en tu vida. Así es. Y ahorita escuchaba precisamente acá en México las noticias, bueno, a internacionales de cómo se ha incrementado a raíz de esta situación de la pandemia el número de suicidios, ¿no? Y esto tiene mucho que ver en parte porque las personas hemos puesto la esperanza en el dinero, en la Sí, posición, y no correcto. en lo que verdaderamente somos, en esencia, ¿no? Entonces hay demasiados distractores que la mercadotecnia nos ofrece que nos hacen vivir una vida que no es nuestra vida, ¿no? Exacto, Y entonces perdemos una conexión con nuestra propia esencia.
Y el coaching vocacional va a eso, a la esencia de la persona, a descubrir su mundo interior para que a partir de eso él pueda definir hacia dónde quiere ir y pueda surgir esos propósitos de vida, ¿no? Exacto. Y es un proceso que lleva su tiempo también, es un proceso en que se invierten unas horas, unas sesiones, es decir, no es, un test de orientación, ¿no? Como dices en los colegios, ¿no? O los institutos se les pasa a los chavales un test de orientación, no. Oye, el coaching va más allá, porque no es, pues mira, me ha salido que puedo ser un buen administrador, o no, oye, esto es algo mucho más profundo, ¿no? De hecho, qué bueno que tocas ese tema, porque mira, yo hacía como una revisión o un análisis de lo que ha sido la orientación vocacional, al menos en México, Sí. también la cercanía que tuve con Panamá y Colombia. Uh-huh. Se reduce a eso, aplicar solo test. Claro. Los test no definen a la persona, es un aspecto que puede ser un arma que puede ayudar, ser en cierto momento orientativo, pero no ayuda a definir un proceso personal que Correcto. permite a la persona autoexplorarse y saber hacia dónde va. Exacto. Y yo le he dicho, si el tema de la orientación vocacional, como se ve al menos en México, estos países que conozco, es solamente decirle a las personas en cómo salen el test, eso no es orientación vocacional, ¿no? Entonces, ha fracasado la orientación vocacional, si lo vemos explícitamente. Cuando yo platico con chavales de, no sé, de que están en tercero de secundaria o ya en bachillerato, por elegir la profesión, sí, el 95% dice, no lo sé. Exacto. No sé Totalmente. qué quiero, ¿no? Sí. Entonces, eso por una parte. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué pasó con la orientación vocacional? Y los mismos chicos te lo dicen. Ay, era la materia de relleno, una materia que estaba ahí nada más para cumplir, pero en realidad no hay una focalización. Por eso, el programa que nosotros estamos ofreciendo, que se llama Diligo, va precisamente a la profesionalización de la orientación vocacional, ¿no? Exacto. Que no se quede en solamente aplicación de test. Hay mucho más que indagar en la persona y ayudar a que la persona se conozca a sí mismo. Totalmente. Y a partir de eso inicia un proceso de crecimiento y de desarrollo y de autogestión, como le llamamos. Totalmente. ¿No? Y más también en los jóvenes, ¿no? Que tienen una gran influencia desde, yo he visto también, ¿no? Jóvenes que tienen influencia desde las series. Ahora se pone de moda series de doctores o de doctoras, ¿no? Y todo el mundo quiere estudiar, pues, medicina. Ahora se pone de moda series de policías. Pues venga, todo el mundo a ser criminólogos, ¿no? Las famosas de CSI y esas series, ¿no? Oye, pero tú realmente, ¿qué es lo que es tu vocación? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu camino, no? Es algo mucho más profundo. Y ahí tienes no solamente a las series, tienes a los mismos padres de familia. También. Los mismos padres de familia que han construido una novela, una historia de lo que desearían que fueran sus hijos, sí, invalidando, ¿no? El propio talento personal de los hijos, ¿no? De lo que son capaces de hacer, de aquello que les gusta, ¿no? Y que en ocasiones hasta ya les definen su trayecto profesional y académico porque pues alguien se tiene que encargar del negocio familiar, correcto, alguien tiene que tal, y anulan, invalidan pues el propósito de las personas. Entonces, pues los chicos, adultos, porque también pasa entre adultos, entre hermanos que se invalidan en el tema de los negocios, pues se reduce a vivir, claro, ¿no? Vivir una cultura de cumplo y miento, ¿no? Exacto. Cumplo y miento, ¿no? Porque bueno. no estoy realmente comprometida con lo que estoy haciendo. Y en el ámbito también empresarial se nota. Tú notas cuando una persona hace un trabajo porque le gusta, y hay personas que lo hacen por cumplir, pero mienten porque efectivamente no están dispuestos a dar el extra porque no conecta con lo que ellos son, ¿no? Claro. Entonces tenemos mucha gente apática, desinteresada, cumpliendo simplemente un horario. Entonces cumplo el horario, miento porque no doy todo, no doy mi todo, ¿no? Y entonces de esa manera pues me la voy llevando y así pueden pasar 15, 25 años, ¿no? Exacto. Y eso lo puedes llevar a todos los ámbitos profesionales, en el campo de la medicina, el campo de la educación. Totalmente. Aquí muchos maestros ya saben su fecha de jubilación, sí, y ya parece que ya se jubilaron antes, ¿no? Entonces ya están como ya pensando en cuándo va a terminar, que faltan 5 años para jubilarme. Contando días y años, sí. Y en la práctica parece que ya se jubilaron porque exacto, están totalmente desconectados con su vocación, con su pasión, ¿no? Entonces, exacto, ese es un gran tema, ¿no? Además, Rubén, yo también veo que muchas veces la gente, hasta que no tiene una crisis en su vida, es como uno se plantea el hecho de, ostras, este es mi camino, es lo que yo realmente querría, hasta que no te despiden, o hasta que no enfermas, o hasta que a alguien en la familia le pasa alguna cosa, no dices, oye,
a lo mejor lo que yo estaba haciendo, mi profesión actual no es lo que realmente quiero hacer. ¿Tú qué piensas de esas crisis, esas famosas crisis de los 40, 50 o de eventos vitales? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con esto que mencionaba hace un momentito de hemos puesto nuestro propósito de vida en el tener, ¿no? En tener propiedades, en tener Sí, una buena posición, en ser vicepresidente de una compañía, en ir ascendiendo, ¿no? Y nos olvidamos de ir creciendo en nuestra esencia, en nuestro ser como persona. Cuando eso se corta, y a veces pues, son situaciones que se salen del control de uno, sí, la persona pierde como el sentido, porque entonces aquello que yo había propuesto o pensado que teniendo tales cosas, este automóvil, viviendo en tal sector de la ciudad, me hace tener estatus y me hace ser una persona reconocida. Cuando eso se desdibuja, ¿no? Y ahora lo estamos viviendo con el tema de la pandemia, pues de qué sirve vestirte muy bien si tal, si no puedes ni lucir lo que te compras, ¿no? exacto. Y tienes que guardarlo para una época mejor. Mm, Y entonces empiezas a vivir la vida desde la escasez, porque claro. crees que no eres capaz de volverlo a generar en tu vida, Mm, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la incompetencia que tenemos a veces de darnos cuenta que sí somos personas diseñadas ujú, para lograr cosas importantes en la vida, pero para totalmente. eso necesita tener una fortaleza interior. Mm, Nosotros a esto le llamamos, y hay una autora que me encanta de la Universidad de Pensilvania, no sé si ya has oído hablar de Angela Duckworth con su no, no lo libro conozco. Fit. Ujú, Se lo recomiendo ampliamente a educadores, psicólogos, terapeutas, porque ella, de hecho, ella es psicóloga, ¿vale? donde llega a la conclusión, y lo comparto, al principio cuando leí me causó un shock, ¿no? Mm, Su lectura, pero totalmente concuerdo con ella. No es suficiente tener el talento y darme cuenta que tengo el talento, sino ujú, de gestionar mi propio talento, claro. eso sí que es meritorio, ¿no? Mm, Y entonces tenemos que aprender a ser disciplinados, a ser constantes, pero hay que descubrir nuestros claro, talentos para a partir de eso construir un proyecto de vida, un propósito de vida. claro. Cuando otros nos destruyen nuestro Ujú, propósito de vida, que se fundamentaba en la materialidad o en el consumismo, ujú, entonces sí, ahí sí que hay una verdadera crisis porque no hay hábitos, ¿no? claro. Hay el hábito aspiracional de tener y tener y tener cosas, ¿no? Ujú, Pero no el hábito de ser mejor cada día, exacto. mejor persona, ser una persona muy enfocada en lo que verdaderamente le hace sentido en su vida, Ujú, hacer acciones que vayan alineados a la perfección, al perfeccionamiento claro. del ser, ¿no? Y Aristóteles lo decía, somos un animal inacabado, ¿no? Mm, Es decir, el hombre es el único ser que no está terminado por el hecho de ser humano, ¿no? De ser hombre. La vaca, siempre podemos hacer y sí, mejorar. la vaca ya está totalmente determinada a dar Exacto, leche y va a exacto. seguir todo su proceso evolutivo tal como le corresponde a su naturaleza. Pero Claro. el ser humano no, el ser humano somos un ser inacabado que necesita estarse constantemente perfeccionando. Y ahí es donde entra el darme cuenta cómo puedo yo, a partir de la persona que soy, de Mm, las cosas positivas que hay en mi ser, construir un propósito de vida y para eso me tengo que gestionar, ¿no? totalmente. Aceptando la realidad, Mm, gestionando las posibilidades, mm, gestionando los aprendizajes, mm, gestionando las relaciones que son tan importantes hoy en día, lo que mencionabas sí, antes que empezáramos aquí. Hoy, sí, más que nunca, las relaciones son importantísimas y totalmente. también gestionar los resultados. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a ser personas con un enfoque a resultados, ¿no? Es un proceso, al final, es un trabajo. No es, tengo mi vocación, no. Oye, es un proceso que se ha ido elaborando y sigue elaborándose. Es una cosa que, como antes decíamos, no estamos inacabados y hemos de seguir descubriéndonos a nosotros mismos, nosotras mismas. Y justamente esto es lo que hacéis, ¿no? También en Talento México, en la fundación. Sí, de hecho, la Fundación Talento nace hace 15 años Sí. porque nos dábamos cuenta, de los que estamos en el ámbito profesional, de que había que llegar antes con los Ujú, niños, ¿no? Y empezamos a trabajar con cursos de verano, precisamente ayudarles a identificar sus talentos y a empezar a autogestionarse. ujú, Esos niños que venían de comunidades de alta zona vulnerable, sí, ¿no? Logramos que obtuvieran las mejores becas de excelencia de las universidades privadas en México, ¿no? pues muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque los niños aprendieron o se dieron cuenta Ujú, de que en ellos sí estaba la posibilidad de aspirar a tener sueños ambiciosos, ujú, aunque fueran una universidad pública costosísima, ¿no?
Entonces acá, por ejemplo, en México tenemos al TEC de Monterrey, que es una de las universidades más prestigiadas. Tenemos la UBLA, que está en la ciudad de Puebla, que también tiene mucho prestigio, la Universidad Panamericana, que es como el equivalente a la Universidad de Navarra en España. Y entonces dijimos, trázate tu ruta, es decir, tu trayecto personal. Si tu propósito de vida es ingeniero en nanotecnología y tienes 13 años, traza tu trayecto. Y en función de eso nosotros te vamos a acompañar. Bueno, pues ya tenemos chicos, ¿no? Que han estado en China, en Australia, en Alemania, en Inglaterra, en Perú. Y algunos de ellos, por ejemplo, Abel ganó el Premio Nacional de la Juventud en el campo de la investigación en nanotecnología, ¿no? Genial. Y ahora es uno de los chicos que es de nuestros coaches dentro de la fundación, ¿no? Apoyando a otros chicos para que descubran su talento, pero no solo eso, sino que se gestionen. Porque ahí está el tema. Está El ahí tema es la que clave. puedo vivir toda mi vida sabiendo que tengo talento, pero nunca haberlo desarrollado, Sí. ¿no? Eso pasa Y hay, mucho, ¿eh? sí, y hay personas que lo desarrollan, pero no saben cómo vivir de su talento, Claro. ¿no? Yo les pongo aquí un ejemplo de seguramente un cantante mexicano que escucharon ustedes muchísimo, creo yo, ¿no? José José, ¿no? Que era un cantante romántico. Sí. Nadie duda de su capacidad y su talento para interpretar melodías. Tiene una voz privilegiada. Pero que en su vida personal no supo autogestionarse, sino delegó su gestión a otros que le terminaban robando, ¿no? No. Y hay otro elemento del que no te he hablado, que es como uno de los 3 pilares de nuestro desarrollo, que es, uno, autoconocimiento, autogestión, y el tercero es autocontrol de las emociones. Si no vamos enseñando a los niños, adolescentes, o nosotros como adultos, a manejar adecuadamente nuestras emociones, podemos perder oportunidades. Puedes haberlos gestionado muy bien, pero por tu pésimo carácter, porque no sabes relacionarte con otro, porque no sabes sumar, pierdes oportunidades. Entonces, las emociones juegan un rol muy importante dentro del desarrollo de la vocación. Claro. No es solamente descubrir que tengo talento o vocación para tal cosa, sino demuéstralo con hechos. Exacto. A mí me platicaba una niña que estuve yo de director en una universidad hace ya como unos 15 años. Y yo me encargaba del tema del reclutamiento de chicos para la universidad. Y llegaba una niña y me decía, yo quiero estudiar negocios internacionales. ¿Y por qué quieres estudiar negocios internacionales? Y es que me veo en los aeropuertos con mi laptop, con mi portafolio, con mi gabardina por todos lados, viajando por todo el mundo. Yo le decía, más bien yo creo que quieres ser sobrecargo, ¿no? Es decir, de una línea aérea, ¿no? Sí. Porque eso que me has dicho no tiene nada que ver con los negocios, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces los chicos, como decías tú hace un momento, se dejan influir, ¿no? Y pierden la noción de quiénes son y tratan de imitar a otros, pensando que de esa manera van a ser felices o solamente buscando el sentido utilitario, ¿no? Totalmente. Y hace unos días una mamá me decía, tenemos un programa para papás que se llama Descubre y acompaña el talento de tus hijos. Y les damos muchas herramientas a los padres de familia porque también ellos a veces no saben cómo abordar el talento de sus hijos, ¿no? Exacto. Y esta mamá en particular me decía, es que a veces les focalizamos en estudia una carrera que te genere ingresos, ¿no? Económicos. Esa seguridad, ¿no? Esa tranquilidad de los papás, ¿no? Algo que te dé para vivir. Bueno, a lo mejor no te hace feliz. Terminan estudiando y se no les gusta. Exacto. Y no son buenos para eso. Exacto. Y esta señora me decía, ahora ya entendí, dice, lo importante es que hagan lo que les apasiona. Correcto. Que lo disfruten tanto, que además les paguen por hacer lo que les gusta tanto, ¿no? Un hobby remunerado, como le digo yo. Exactamente. Entonces, yo creo que esa es la perspectiva que estamos ofreciendo en la fundación. Entonces, en la fundación tenemos programas para niños desde los 7 años hasta los 19 años de edad, ¿no? Ya cumplís casi la etapa evolutiva principal, claro. Entonces, tenemos desde cursos de verano, que este año fueron todos digitales, ¿no? Claro. Tuvimos que innovar e reinventarnos ante esta situación. Nos fue muy bien, hubo mucha participación de niños, pero normalmente nos los llevamos de fin de semana a que vivan la experiencia con los greeters. ¿Quiénes son los greeters? Son los chavos
que ya identificaron su talento, que están trabajando en el programa de su programa de autogestión para hacer que las cosas sucedan en su vida. Y entonces se convierten en alguien a quien imitar, de quien aprender. Claro, Por son ejemplo, ejemplos, son es un ejemplo vivo, ¿no? modelos, sí. Que está ahí, al que le puedo preguntar lo que se me antoje. Y si es un taller sobre ciencias, Abel les explicará lo que él ha vivido, cómo es que representó a México en la Cumbre Mundial de Nanotecnología en Bélgica. Entonces les empieza a decir, pues miren, hice este invento, estoy haciendo este proyecto, y los pone a hacer cosas de laboratorio, y entonces se van enamorando. Y algunos te dicen, ¿sabes qué? Yo pensaba que era otra cosa y eso no es lo mío, ¿no? Y se vale. Pero luego te dicen, pero me di cuenta que lo mío es la escritura y que me encanta escribir. Entonces tengo una niña que tiene ahorita ya 12 años que lleva su segundo libro, ¿no? Wow. Y tengo chicos que están ya como empresarios y tienen 14 años. Entonces, que dicen, lo mío es estudiar negocios, pero además quiero especializarme en el tema de escribir, ¿no? Y además esto es la clave del éxito, ¿no? Porque si tú empiezas cuando más joven, mejor. Porque también vas acumulando esas horas de experiencia, ¿no? Como decía Malcolm Gladwell, las famosas 10.000 horas, que luego se ha visto que son más. Pero bueno, ya empiezas de pequeñito. Ya tienes el foco, ¿no? Ya tienes la visión hacia dónde quieres llegar, y entonces los estudios empiezan a tener sentido para ti, ¿no? Sí. O sea, los niños dicen, ya entiendo por qué llevo matemáticas, Claro. ¿no? O sea, ya entiendo por qué tengo que aprender a escribir correctamente. Porque si quiero vivir en el mundo de los negocios, pues tengo que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, de este curso de verano llevaba un taller que se llamaba Speech de negocios, ¿no? Y ya tienes a los niños de 9 años llamándole a otro niño de 9 años a venderle su producto y su proyecto. Y entonces aprendiendo a perder el miedo para enfrentar y ofrecer ellos una oferta para los demás. Porque ese es en el mundo en el que nos movemos, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es el trabajo de la fundación. Tenemos programas en las escuelas de invierno. Muy bien. Tenemos programas para colegios particulares, ¿no? Entonces nos adecuamos a los tiempos y movimientos. Llevamos los programas de verano y programas de invierno. O hacemos el programa que se llama Perfil Profesional para chicos de tercero, secundaria y prepa. Todavía no saben qué van a estudiar, entonces les ayudamos como a focalizar. Muy bien. Y además les damos como herramientas para explorar en qué universidad podrías estudiar eso que tú quieres, ¿no? Claro. Y no solamente universidades en México, sino en cualquier parte del mundo. Totalmente. Y eso es algo muy, muy interesante. Es como abrirles la mente a varias opciones, ¿no? A lo mejor ellos están pensando, mira, la que me queda más cerca de casa. Bueno, a lo mejor tu talento no se va a desarrollar igual de bien aquí que en otro país o en otra comunidad o en otra región. Y eso que tú dices, mira, nos apoyamos mucho en el planteamiento de Víctor Frank, ¿no? Cuando tú sabes la historia personal de él como psicólogo, cómo él se deslumbró al ver que había personas que vivían desde la reactitud, perdón, desde la actitud reactiva, personas que vivían desde la vida propositiva, es decir, dándole sentido a las cosas buenas y malas. La proactividad. Entonces nosotros tratamos como de transmitirles eso, ¿no? De que tengan mentalidad proactiva, que se abran siempre a la posibilidad de construir, de generar alianzas, de aprender de otros, ¿no? Yo siempre les digo, el mundo está ahí para ser conquistado. Sí, sí. Está lleno de oportunidades realmente. Sí. Tú decides si quieres escribir tu nombre con letras de oro en la historia de las ciencias. El que descubrió el Internet habrán pensado que estaba medio loco, ¿no? Esto de que podamos chatear o podamos comunicarnos con gente de otra punta del mundo no parecía en su momento muy sensato. Sí. Thomas Alva Edison, ¿verdad? Lo corrieron del colegio desde muy pequeñito. Sí. Y su madre se tuvo que hacer cargo de ella. Entonces ahí cuando voy yo al TEA les digo a los papás, no quieran dejarle todo a la tarea escolar, porque la tarea escolar, un maestro atiende 25, 30 niños. ¿Cómo se va a dar tiempo para atender el talento y a enseñar a los niños a gestionar cada niño? Es inviable. Y más hoy en día que cada vez hay también más niños y niñas con necesidades, con demandas. Claro, es un proceso que se tiene que hacer en paralelo, en casa. Y estamos tratando de estandarizar la educación, tratando de aplicarles a todos los niños calzado del número 4, cuando a uno les va a quedar enorme y a otros les va a quedar súper apretado y a otros de plano no les queda. Totalmente. Yo creo que eso es lo que está pasando cuando pensamos
en pensar que todos podemos ser tratados como si fuéramos piezas de una fábrica de manufactura, a todos con el mismo corte. Y eso es imposible. O sea, hoy más que nunca, la diversidad está mostrando que ese es el camino, respetar esa diversidad, Totalmente. posibilidades de alternativas para ellos, ¿no? Y además también, Rubén, tú aprovechas esos conocimientos, esa formación de coach y también lo aplicas con directivos y directivas. O sea, realmente tocáis muchas edades, desde los niños, jóvenes, incluso también adultos con gente que tiene también responsabilidades. Así es. Y es que en el ámbito del coaching ejecutivo, lo he hecho con los accionistas, con los CEOs de las empresas, es también mostrarles una mirada distinta de cómo gestionar a su gente y cómo llevar a la organización al éxito, donde hoy la gestión de la relación se convierte en una herramienta poderosísima, en cómo generar redes internas que favorezcan que las cosas sucedan, ¿no? Que no solamente es suficiente que sucedan en la cabeza del director general, sino cómo lograr que baje eso, Puede llegar. cómo pueda llegar y que además le haga sentido a la gente y la gente se sienta involucrada. Claro. En ese sentido, tenemos varias metodologías de intervención. Vale. Tenemos una que nos ha funcionado maravillosamente, que se llama espacio de enfoque, donde encerramos a ejecutivos, mandos medios durante un fin de semana, y salen con un plan estratégico de mejora en distintos ambientes, ¿no? Bueno, está genial. De una manera colaborativa. Y después se le da el coaching individual a cada director de área y también se les da tutoriales al director con su equipo de trabajo para ver cómo es cómo es la estructura de mando, cómo comunican las cosas, qué tan adecuados son para hacer empatía con su gente, Claro. y también donde tienes que ser firme y donde no tienes que ser tan generoso, tan buena gente, ¿no? Contra del equilibrio al final, ¿no? Buscar el equilibrio final. Totalmente. Entonces, el hecho de estar en ambos mundos, tanto en el ámbito empresarial, también me permite de alguna manera visualizar hacia dónde focalizar el esfuerzo de los niños y jóvenes que estamos formando, Claro. para que tengan una visión global. Yo les digo a los papás de que están, ayer tuvimos sesión con la escuela de padres, que te menciono, les digo, estamos preparando a tus hijos para que sean niños del mundo, no de México, ¿no? Totalmente. Entonces y todos los papás, sí, ¿qué tengo que hacer? Dime qué leo, qué cosas tengo que modificar. Entonces ya ahí se les da coaching individual o por pareja, ¿no? Para darles algunas indicaciones o un tutorial, en el caso que participen los niños, ¿no? En ayudarles a hacer un plan de acción familiar, a que tengan un plan de familia, ¿no? Sí, porque al final el mundo es así, estamos ya en una parte o en una etapa globalizante, o sea, todo globalizado. Y la pandemia lo hemos podido ver. O sea, algo que parecía que solo era en China ha llegado a todo el mundo. Esto es algo negativo, pero a nivel positivo también es lo mismo con las oportunidades. Hay muchas opciones de estudiar, de emprender, de gestionar, de conectar con todos los países del mundo. Definitivamente. Y bueno, producto de eso es que estamos tú y yo aquí platicando, ¿no? Exacto, correcto. Y otra cosa muy importante, fíjate. Nosotros veníamos teniendo un programa de papás, lo abríamos un grupo aproximadamente cada 2 meses. Ahorita estamos abriendo un grupo cada 15 días. Muy bien. Porque los mismos papás le van diciendo a otros, es que los tengo en casa, tengo que aprovechar que los tengo en casa, ¿no? Entonces, qué maravillosa oportunidad de que reciban herramientas poderosas para ellos, para cómo lograr esa conexión con ese hijo, con esa hija que cuando tenía 10 años era una conexión increíble y cuando llegó a los 14 ya no se volvían ni a ver, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso pasa. Cuando me dicen, oye, sí funciona, ya estoy aplicando lo que hemos visto en el programa de papás, sí funciona y de manera de fondo, ¿no? Cuando conectan con la vulnerabilidad de los hijos, pero también con la propia, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué te puedo contar? Es un tema que me apasiona. Hay una conexión emocional al final. Padres e hijos se reencuentran de alguna forma. Lo que pasa es que a veces no nos gusta vernos vulnerables como papás. Exacto. Porque pensamos que el vernos vulnerables nos hace vernos débiles. Sí. Y muchas veces la vulnerabilidad, si viene acompañada de aprendizaje, nos va a hacer vernos fuertes, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que hay que mostrarle a los chicos.
que Es una desde forma la... también de ser humanos, ¿no? De demostrar también tu parte humana, de decir, oye, papá y mamá se pueden equivocar, pueden fallar, pero estamos aquí para aprender y para seguir adelante. Se vale romperse como papá y llorar como papá y llorar como mamá y decir, me equivoqué, no era lo que yo tenía pensado, yo pensaba que era otra cosa y reconciliar, ¿no? Totalmente. Y eso los Entonces, hijos lo perciben. Los hijos y las hijas, yo creo que cuando llega a este punto el papá y la mamá, también lo perciben y sienten que están más cercanos sus padres. Ya no es esa figura, sino es alguien que de alguna forma también pues, puede llorar, puede también expresar emociones, puede también aprender. y en el ámbito empresarial, que es un tema muy importante, y tú seguramente lo has vivido también como consultor, Ujú. el tema de que muchas veces directivos dicen, a ver, aquí no hacemos terapia al personal, ¿no? Aquí se viene a trabajar y entonces se alinean o hacen las cosas como yo digo, porque soy el jefe. Espérate. No son máquinas, ¿no? Son Exacto, seres no son humanos. robots. Mm. Exacto, no son robots. Entonces son personas con las que tú tienes que lograr una empatía y una comunicación efectiva para que Correcto. desde el quiero hacerlo, Mm. compren lo que tú les propones. De lo contrario, va a haber una resistencia permanente, ¿no? Entonces, pues es parte de la dinámica del clima laboral que se genera en las empresas y obvio tiene que ver con una visión sistémica de la organización, donde si Correcto. las cabezas no tienen claridad de cómo quieren influir para obtener resultados de negocio, pues van a impactar desafortunadamente en contra del mismo negocio, ¿no? Exacto. Y eso es lo que hago, es lo que me entretengo, Oriol, ¿cómo ves? Lo veo fenomenal. La verdad es que es un trabajo muy completo y que también supongo que, como has estado comentando, que es súper enriquecedor, porque te llevas de experiencias, de emociones, de valores de cada una de las personas con las que acompañas, cada día pues una gran cantidad y una gran experiencia. Rubén, para ir finalizando, para ir concluyendo, ahora con la situación en que estamos, ¿no? Que hay mucha gente que está pues, con problemas, con dificultades, pasándolo mal, ¿qué mensaje podríamos lanzar? ¿Qué mensaje podríamos transmitir a la audiencia para también animarles o motivarles? Sí, fíjate, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. O sea, cuando Ujú. tú vas conduciendo en tu auto a velocidad, como a veces vamos, Sí. tu foco de atención siempre está solo en el frente. Ujú. ¿Por qué? Porque vas con velocidad y entonces no quieres perder el rumbo hacia donde vas. Ujú. Yo les diría, bajen la velocidad, ¿no? Ujú. Y empiezan a voltear a los lados, ¿no? Es decir, bajemos la velocidad y esto pasa mucho cuando caminamos y decimos, ah, caray, yo siempre paso por aquí y no había visto este negocito, ¿no? O Sí. este tal. Hay tantas cosas alrededor de nosotros Mm. que si no nos abrimos a la posibilidad de explorarlas, perdemos la esperanza. Entonces, la esperanza es creer en la posibilidad de que hay cosas más cercanas a nosotros de lo que nos imaginamos. Lo Qué único bueno. que hace falta es cambiar la mirada hacia los lados, hacia un costado, Abrir a las los, miras, abrir hacia, la perspectiva. hacia abrir la perspectiva y darse cuenta de que en cada persona que conocen Mm. hay una posibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso es muy importante. Y una posibilidad de sumar, Mm. una posibilidad de gestionar un aprendizaje para mí, Mm. una posibilidad de gestionar un resultado que puede darme la oportunidad de conocer a una persona que se puede convertir en el futuro en mi socio, Exacto. un aprendiz, Mm. alguien que puede aportarme algo en lo que yo nunca había pensado, ¿no? Mm. En la mañana tuve sesión con maestros Mm. y estaban de un risueño tremendo. Y entonces yo les decía, ¿cómo la pasan tan bien? Y me dicen, pues mira, ya aceptamos que esto de la pandemia va para largo. Sí, Entonces nos queda dos caminos. O nos amargamos sufriéndolo o lo disfrutamos conviviendo. claro. Y elegimos aprender a convivir sonriendo, conviviendo con mis compañeras, me decía una maestra. Fantástico. Y yo creo que por ahí va, ¿no? Si me dices qué podría recomendar, pues no soy muy de recomendar, pero yo diría abrirse a la posibilidad, ¿no? Mm. Pues Rubén, nos quedamos con esta idea de abrirnos a la posibilidad. Antes de terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede encontrar más información acerca del proyecto Talento México? Claro que sí. Puede ser a través de nuestra página de internet, que es ¿Sí? www.talento.com.mx. ¿Vale? También puede ser a otra página que tenemos de la Fundación,
talentomexico.org.mx. Y también nos pueden encontrar en Facebook y buscan Fundación Talento AC, ¿no? Muy bien. Es así como son los tres foros donde, o también por la palabra DILIGO, ¿no? Vale. Discovery Life Co, que es nuestro programa de coaching vocacional. Muy bien. ¿Y alguien que quiera, por ejemplo, contactar directamente contigo, Rubén? Sí, lo puedes hacer a través de mi correo personal, que con Muy todo bien. gusto se los comparto. Es ruben.flores@talento.com.mx. Fantástico. ¿No? Pues espero que a través también de este vídeo mucha gente que tenía el gusanito de decir, oye, yo quiero encontrar mi vocación, sea cual sea la edad, las condiciones, que puede, y además está Rubén para ayudarles y acompañarles, y la Fundación de Talento México. Sí, y además pues estamos en planes de abrir Talento Colombia y Talento España. Entonces, Qué bueno, estamos con ese gran anhelo de generar aliados por allá. ¿Cómo ves? fantástico. Es una muy buena propuesta. Y tanto. Sí, pues ahí estamos. Pues Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí presente, por compartir también tu experiencia y por inspirarnos. Muchas gracias. Gracias a ti por esta iniciativa, Oriol, de tus invitados, y pues me sumo a cualquier otra inquietud que tú tengas a futuro. Y pues Fantástico. claro que podemos sumar muchas cosas más, ¿no? Seguro que seguiremos en contacto y seguiremos charlando. Un abrazo muy fuerte desde la distancia. Para acá, de aquí para allá, y yo sé, y lo recibo con mucho cariño. Fantástico. Cuídate mucho. Que vaya muy bien. Chao. Chao.